Bueno, entonces ya ya habíamos llegado, si no mal recuerdo, a cómo determinar la masa retenida y obviamente eso, bueno, no determinar esto porque esto realmente ya lo traía el problema, si no mal recuerdo. Este es el peso retenido. Lo que sí determinamos fue el porcentaje retenido, que hablábamos que es lo mismo que esto de la masa retenida, pero en términos de porcentaje, considerando cuánto va quedando en cada uno de las mallas o en cada uno de los tamices, pero ahora pues yo lo quiero saber en términos de porcentaje, ¿no? O sea, que del todo, en este caso 216.4 con respecto al todo es 8.36%. Para el tamiz número 3, con número de malla de 3/4 de pulgada, con una abertura de 19.1 milímetros, tuvo una masa retenida de 105 en gramos. En términos de porcentaje, pues equivale a 4.05%. Y así sucesivamente lo estuvimos determinando. El total, hasta considerando también el porcentaje de fondo, le tiene que dar el 100%. Así que esa es como que la regla también, le tiene que dar el 100%. Bueno, de eso ya lo platicamos. También habíamos empezado con el análisis de cómo trazar la curva granulométrica, y ya recordando nos quedamos donde yo decía que hay que utilizar la información de la columna, abertura de malla y porcentaje de paso o como le llamaban, porcentaje que pasa. Nosotros le estamos llamando porcentaje de paso, que es lo mismo, en la bibliografía lo manejaba como porcentaje que pasa. Nosotros porcentaje de paso. Bueno, entonces vamos a trabajar con la columna, por decir así, la columna número 3 y la columna 6. Este en el eje de las X y este para el eje de las Y. Entonces vamos a agarrar todos estos valores y todos estos valores. Lo que nos indican también es que cuando nosotros vamos a realizar el trazo de la curva granulométrica, Aileen, no se utiliza el último valor. En este caso, el del fondo. No se utiliza el último valor. Entonces, solo vamos a trabajar desde la malla número 1 hasta la malla número 12. O desde la malla de 2 pulgadas hasta la malla número 200. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar desde aquí hasta acá. Desde aquí hasta acá. Entonces vamos a trabajar con esos datos. Ahora bien, les comentaba en la clase anterior que la gráfica que se tiene que realizar no es una gráfica lineal, no sigue la regla lineal. Es una gráfica, le llaman una gráfica semilogarítmica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una parte de los datos con los que yo trabaje, ya sea la abertura o el porcentaje de paso, hay que ver cuál, pero al menos una de ellas va a estar en término logarítmico y otro en término, pues por decir así, lineal. Entonces, uno de ellos va a estar en términos logarítmicos. Por eso la curva se denomina una curva semi-logarítmica, porque solo uno de las columnas, ya sea X, ya sea Y, una de esas columnas
todos sus datos va a estar, se le va a aplicar logaritmo, y unos no. Entonces, si bajamos, nos dice lo siguiente: por consiguiente se realiza la curva granulométrica con los valores de la columna abertura de malla y porcentaje de paso. Eso ya se los acabo de comentar. Y le tienen que dar algo así. Esta es ya la curva bien hecha, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la parte del procedimiento para llegar a obtener este tipo de curva? Si nos vamos más adelante, creo que ya terminó, no sigue apareciendo, pero ya está en términos de otros valores. Entonces, les voy a enseñar a hacer pues la curva. Entonces, vamos a ir a Excel. De hecho, aquí lo tengo. Lo vamos a hacer como que desde cero para que lo vean. Un momentito. A ver. Aquí está. Perfecto. Esta es la parte de la información que ya tenemos nosotros. Vamos un poquito más grande. Que nosotros tenemos, pues, de los cálculos que se han platicado. Entonces debemos de llegar a algo así. Entonces vamos a trabajar con la abertura de malla y porcentaje de paso. Aquí no se ve muy bien, pero igual a ver, se los voy a poner para que lo vean. A ver si... ¿Ya se ve? Porcentaje de paso. Y aquí, pues, abertura de malla. Voy a ponerlo así para que se vea bien. Ah, ya se pasó al otro lado. Pues ni modo, lo cierro. Abertura de malla sería entonces como datos en X, y porcentaje de paso como datos en Y. Y como les digo, solo se selecciona antes del fondo. Y ahora nos vamos a insertar una gráfica de dispersión. Y esto obviamente lo vamos a mover, así es como lo van a hacer, porque así lo van a entregar. Mover gráfico, hoja nueva, de sector. Y así es como lo tienen. Sin embargo, pues no se parece a nada que tenemos aquí. Pero en cuestión de datos, sí corresponden. ¿Qué voy a hacer? Independientemente de darle formato, y formato me refiero a ponerle curva granulométrica, porcentaje de paso, abertura de malla, todo esto sí se lo tienen que considerar, todo este formato. A mí me interesa ahorita pues que vean cómo se realiza la parte de esta curva semilogarítmica, pero también no deben de perder detalle de que el formato para la gráfica pues también es muy importante. ¿Verdad, Estefanía? ¿Qué voy a hacer? Entonces, vengo y voy a seleccionar mi curva. Ahí están seleccionados todos los puntos de la curva. Entonces, selecciono, le doy clic y me aparece algo de esto. Entonces, me voy a ver, vamos a ver aquí. Me voy acá, no hay nada. Voy aquí, a ver opciones de serie, no me da nada. Entonces, a ver, le voy otra vez, le voy a dar clic. Ah, ya me acordé. Selecciono la curva, repito, le doy clic derecho y me voy aquí donde dice agregar, dar formato. A ver, vamos a darle formato. No, creo que sí. Agregar línea de tendencia, entonces. Ajá. Agregar línea de tendencia. Y a ver, si nosotros le aplicamos el logarítmico, ¿cómo quedaría? No, no queda. Control Z. Ya le agregué una línea de tendencia que no va.
A ver, déjenme acordar. Entonces, ok. Le doy clic entonces aquí. Ya lo veo. Sí. Entonces, selecciono, le doy clic aquí donde están los datos, en esta parte. Y me voy aquí donde dice escala logarítmica. Y vamos a ver qué sucede. ¿Ya vieron? Entonces, corrigiendo lo que les venía platicando, sí selecciono la curva, pero me voy enfocado a la parte de los datos en el eje de las X. Le doy clic y me voy a la parte de escala logarítmica. ¿Sí? Y ya, eso es todo por el momento. Para que yo obtenga esta curva. Sin embargo, mi curva tiene este comportamiento. Entonces, ¿qué observamos? Empieza en 100. Bueno, les voy a poner la lupa para que lo vean. Empieza en 100, sigue en 10, 1, 0. Entonces, empieza con valores mayores y termina con valores menores. Vamos a ver qué pasa con esta gráfica. Empieza con valores menores y termina con valores mayores. Entonces aquí vamos a darle clic donde dice valores en orden inverso. Y ya quedó. Y ahora, si observamos, nos está dando como que los valores en el eje de las Y en medio, ¿no? Entonces, eso también hay que arreglarlo. Al parecer, vamos a darle valor del eje. Ahí está. Valor máximo del eje. Entonces, si le damos en automático, queda de esta manera. O sea, como que el eje del plano cartesiano queda como que a la mitad de mi curva, ¿no? Entonces, lo voy a cambiar y voy a poner donde dice valor máximo del eje. Y ya se recorre la información del eje como comúnmente se tiene en una gráfica. Entonces, así es como quedaría nuestra curva granulométrica. Con valores de abertura de malla, pero logarítmicos. La parte de los porcentajes que pasan o porcentaje de paso lineales. Entonces, esta es una curva semilogarítmica. Es decir, valores logarítmicos y valores lineales. Por eso es semilogarítmica. Y ya obtendríamos esta curva, es la misma que esta curva. Obviamente, lo que les comentaba, hay que darle un formato. Entonces, vean, pues que se le dio el contorno, se definió cómo se llama la curva, se le dio formato a los ejes, o sea, todo esto lo van a hacer ustedes. Ahorita nada más me corresponde pues enseñarles cómo se hace la curva, pero todo lo demás de formato ustedes ya se lo tienen que aplicar. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ok, entonces, en resumen, hay que darle formato nada más. Ahí les voy a pedir, eso sí, investiguenlo, porque realmente también tienen que investigar algo, no todo el problema tiene que ser tal cual para que tú vengas y ya nada más digas, el procedimiento es el mismo y ya. ¿Qué vas a investigar? Bueno, si te das cuenta aquí, aunque no se ve muy bien por el color, tiene las líneas, las divisiones, ¿sí observan? Pero estas divisiones pues no se observan en términos de como si fueran los logaritmos. Miren, lo voy a poner un poquito más. Fíjense que las divisiones son como que muy cortas en ciertos momentos. ¿Ya observaron? Miren, aquí son como que las divisiones son muy cortitas. ¿Ya vieron? Y va agrandándose y hasta que llegaron a unas divisiones más anchas. Luego otra vez angostas las divisiones, aumenta, y luego otra vez más anchas. Angostos
y anchos. ¿Ya vieron? Aquí no lo tiene, aquí no tiene esas líneas, le llaman líneas de división primaria o líneas de división secundaria. Nada más investiguen cómo se coloca, porque tienen que saber hacerlo. Eso es lo único que van a batallar posiblemente en Excel, que no les voy a enseñar aquí. Más allá del formato también, hay que darle formato. Líneas de división primaria y secundaria, si no mal recuerdo. Miren, están aquí, miren. Aquí donde dice diseño, agregar elemento. Selecciona su gráfica, si no mal recuerdo. Se va a agregar elemento de gráfico. Y aquí están, miren. Ahí están. Primarias y secundarias. Pero tienen que checarlo bien porque aquí nada más le dice primaria, pero aquí está como que la idea. Y si no les aparece ahí, pues pueden venir y aquí también les tiene que aparecer. Pero eso ya lo tienen ustedes buscar, miren, creo que está. ¿Línea de división primaria o principal? Le dan ese formato, así que es lo único que van a batallar en Excel porque no lo voy a... Bueno, no lo voy a explicar, eso ya nomás sería como que el plus que ustedes podrían considerar. Ok. A ver, seguimos. Ahora bien, hasta aquí terminaría la primera solicitud del problema. El problema te decía, a ver, el problema es el problema número 5. Un momentito. Te decía, ya. Abrí el que, no, yo quiero el que no tiene solución. Corazón tardó. Te dice que requiere la curva granulométrica. Es decir, hasta aquí se cumpliría la primera solicitud. Esta sería la curva granulométrica. Ahora bien, ¿qué te está pidiendo también? Determinar la abertura de la malla por la que pasa el 80% del material, o también llamado diámetro efectivo de 80. Pues como te dice que determinar la abertura de la malla, pues prácticamente es el diámetro de la malla. Y le llaman, bueno, al llamarle diámetro de la malla, pues por eso le dan la nomenclatura de la letra D. Y que por esa abertura de la malla pase el 80% del material. Por eso le llaman 80. Entonces, D80 es la abertura de la malla por la que pasa el 80% del material. También bien llamado diámetro efectivo. ¿Y eso cómo lo vamos a determinar? Pues dice, considerando los resultados de la tabla. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer una vez teniendo la parte de la curva granulométrica como tal? A ver, vamos a ver. Dice, considerando la curva granulométrica, se puede obtener de forma manual, que no es obviamente, que no es como que lo ideal, porque cuando hacemos las cosas de forma manual, pues podríamos tener como que cierto margen también de error, porque ahí ya va a depender de la persona, o sea, qué tan exacto puede ser. Entonces dice, teniendo la curva granulométrica, Aileen, se puede obtener de forma manual el diámetro efectivo, el de 80, que es la abertura de la malla por el que pasa el 80% del material, el de 80, o sea, se puede hacer manual, tal como se observa a continuación en la gráfica, aquí. Siendo necesario realizar una intersección del valor del eje Y, que es el 80% con la curva granulométrica, y prolongar hacia el eje de la X. Bueno, ¿qué hizo? A nosotros nos están pidiendo cuál es la abertura, cuál es el diámetro efectivo, el de 80. Entonces, para hacerlo de forma manual,
dices que quieres determinar la abertura de la malla por donde pase el 80% del material, entonces tienes que asociar en términos que pase el 80% del material con la información del porcentaje de paso. Entonces asocien esa información, dices, si el problema me está diciendo, determíname la abertura de malla por donde pasa el 80% del material, prácticamente me está diciendo, asócialo con el porcentaje de paso. Entonces lo voy a asociar con la información del eje de las Y. Un momentito. Pero bueno. Entonces, estábamos en que vamos a determinar de 80. Entonces, de forma manual, repito, hay que asociar. Si nos están pidiendo el de 80, que es la abertura de la malla para que deje pasar el 80% del material, me voy a situar en este lado que viene siendo el eje de la Y, donde dice porcentaje de paso. ¿Estamos de acuerdo? A ver, déjenme ver si les puedo poner atrás la lupa para que lo vean. Ahí está, miren. Porcentaje de paso. Entonces, si es de forma manual, dice, según la indicación, hay que realizar una intersección del valor del eje de Y, es decir, el valor del porcentaje de paso, que es el 80%. Si nos están diciendo, determíname para que pase el 80%, entonces vas a ubicar aquí el valor, el 80%. O sea, yo creo que es muy fácil de interpretar. Pero luego dice, con la curva granulométrica, es decir, hacer una intersección del valor del 80% con la curva granulométrica. Es decir, situarse aquí, un puntito, y trazar una línea totalmente horizontal, recta, hasta que corte con la curva granulométrica. Y prolongar hacia el eje X. Sí, es como cuando ustedes hacen, ¿cómo le llaman? Una intersección, una intersección, prácticamente. Entonces agarran el 80, trazan totalmente horizontal y luego lo prolongan con el valor del eje de las X, hacia abajo prácticamente. Y entonces, ustedes, al cortar aquí, en la curva, y prolongarlo hacia acá, ya obtendrían ese valor, que vendría siendo ¿no? A ver, déjame ver si lo puedo rayar. Aquí. No, no lo puedo rayar. A ver. Si lo puedo. No se puede rayar. Pero bueno, entonces sería este valor. Ahora bien, lo que yo estaba observando, y me imagino que a ustedes también les podría pasar, o les va a pasar porque a mí me pasó, es que estos valores son son logarítmicos. Entonces no es lo mismo decir, pues yo aquí tengo el 1, el 2, el 3, el 20, el 30, el 40, el 55, o sea, no lo puedo manejar así porque son bases logarítmicas. Por ejemplo, a ver si te entiende, lo voy a hacer un poquito más grande. Aquí, este puntito, aquí, a ver, vale 100, ¿sí o no? Y hasta aquí vale 10. Entonces quiere decir que ¿cuánto vale? 90. Díganlo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, o sea, 50, 40, ¿qué más? 30 y 20. Es decir, nosotros nos situamos aquí. Pero entonces es base logarítmico. Entonces como que no es muy fácil, al menos yo cuando lo estaba haciendo dije, bueno, no es muy fácil como que llegar a definir el valor. Como aproximadamente ¿cuánto le dan ustedes? Porque recuerden que va de hacia menor, aquí tenemos 20, a ver, déjame ver si lo puedo, déjame ver si lo voy a borrar. A ver, lo voy a borrar porque el rango está entre 20 y 10, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo o no se entiende? Bueno, exactamente, a esto quiero llegar.
A ver, aquí sería 20, vuelvo a poner. Aquí tenemos 10. Sería fácil de definir a qué valor equivaldría. Pues igual no tan fácil, pero sí hay que saber que está en base logarítmica. ¿Cómo cuánto le ponen ustedes? A ver. 13. 13, 14. Entonces, se dan cuenta que hacerlo de forma manual, pues como que se complica ya definir, a ver, o es 13, o es 14, o es 12. Entonces, se complica. Y de hecho el problema hasta ahí terminaba. Entonces dije, bueno, no, tiene que haber una manera de cómo definir el valor en el eje X cuando se trabaja una curva semilogarítmica. Es decir, el problema llegaba hasta aquí y ya uno por tanteo dice, pues es 12, es 13 y se acabó. Pero pues yo soy un poquito quisquilloso. Dice, no, es que yo creo que hacer toda una gráfica semilogarítmica para que yo venga y nada más lo haga el tanteo y haga este cruce y diga que aquí es 12 o 13 sin estar bien seguro, pues como que a mí me deja esa laguna. Dice, no, es que aquí como que no debe de tener problema. Entonces yo busqué información. Y no es que sea de mi cosecha completamente, pero al menos la idea, dije, no, es que no puede tener el problema así. Dije, no. Pero como estamos resolviéndolo de forma manual, aquí puse una pequeña leyenda, ¿no? Dice, en este caso, como resultado, podemos indicar que la abertura de malla es mayor a 10, ¿sí, no? Es mayor a 10 y menor a 20. Al menos yo ya te sitúo en un rango, ¿no? Dices, a ver, es mayor a 10 y menor a 20 milímetros. Ok. Ya que a simple vista se dificulta dar un número exacto con ayuda de la curva. Ya se dieron cuenta que incluso yo aquí, pues, menciono eso. O sea, como que dices, sí sale, pero existe esa dificultad de definir algo exacto. Ok. Sin embargo, si se toma en cuenta los valores de la tabla con la que se construyó la curva, es decir, yo ya sé que el valor se encuentra entre 10 y 20. Perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues la curva se trazó con los valores de la tabla. Entonces regreso un poquito atrás y digo, si se toma en cuenta los valores de la tabla con la que se construyó la curva, es decir, estos que ya vimos, abertura de malla y porcentaje de paso, o sea, si regresamos a la idea anterior a la curva, podría considerarse como referencia lo siguiente. Fíjense, de forma manual nos fuimos a la curva, no me deja muy claro esa curva, me regreso a la tabla, entonces yo ya sé que me están pidiendo el 80% del material que sí pase. Entonces, ¿a dónde me voy? Pues a la columna que dice porcentaje de paso. Y aquí es donde yo voy a buscar en dónde se encuentra ese 80%. Si nos damos cuenta, en ningún momento te dice 80%. Pero si hay un valor aproximado, puede ser menor o un poquito mayor, según convenga. Miren, puede ser el 87%, sí, pero está muy sobrado. O sea, de 80 a 87 está muy pasado, está muy sobrado. Tenemos el 79.6, entonces dice de 80 con un valor de 79.6, pues está como que un poquito cerca, ¿no? O sea, puedo decir, pues puedo trabajar con este valor. Entonces, un porcentaje de paso, no de 80%, pero sí muy aproximado, 79.6, ¿qué tipo de malla le corresponde? El número 4, el de media pulgada, que es equivalente a 12.7 milímetros. Ustedes decían que se encontraba entre 10 y 20 y que se había un aproximado entre 12 y 13. Así dijeron, ¿no? Entonces, no estaban tan equivocados porque el valor en sí es 12.7. Pero ojo, no el 80% de paso. El más aproximado, que es de 79.6.
¿Qué quiero decir esto? Estoy relacionando la información de la curva con lo que ustedes decidieron en su momento y con la tabla. Entonces, el valor más aproximado al 80% es 79.6, de acuerdo a la tabla. El valor más aproximado de la abertura de malla sería 12.7. Pero corrección, no es el 80% que me está pidiendo la tabla, el problema. Es el 79.6. Entonces yo no puedo dar por hecho que ya llegué al resultado tal cual. Lo único que estoy haciendo es acercándome cada vez más, ¿sí o no? Cada vez estoy llegando al resultado correcto, pero no tengo todavía el resultado correcto. Entonces, ¿qué sucede? En resumen, y de acuerdo a la tabla anterior, se observa que se requiere una malla con una abertura de 12.7 milímetros para que permita el paso de 79.6%. No del 80% que me está pidiendo el problema, pero sí del 79.6%. Mismo que se aproxima a lo solicitado del 80%. Ok, pero ahora viene la siguiente aclaración. No obstante, existen expresiones matemáticas que pueden ayudar a realizar el cálculo necesario y brindar una solución más exacta al de 80. A continuación se propone la siguiente expresión matemática. Entonces, cuando se tiene una curva semilogarítmica y asociado a que estás haciendo la clasificación de partículas de tamaño, bueno, la clasificación del tamaño de partículas, perdón, o la clasificación de partículas según su tamaño, puedes ocupar esta fórmula. Hay otras, de hecho yo observé en la bibliografía que hay como otras 3 fórmulas, pero decían por ahí que esta es la más, pues, la más recomendable. Entonces vamos a ocupar esta fórmula. ¿Cómo se va a trabajar? Ahorita lo que les voy a explicar es cómo van a ir evaluando los valores. No les voy a decir por el momento qué significa cada uno de ellos. Ahorita les voy a decir cómo lo tienes que evaluar para no perderte en el cálculo. ¿Qué harías? Tienes que definir cada uno de estos valores, ¿ok? Pero ¿por dónde empezarías a hacer el cálculo? Tendrías primero que hacer la resta. Hacer la resta. Es decir, hacer la resta en cada una de estas expresiones. Posteriormente, hacer la división. Lo que tú obtengas de esta división, vamos a suponer que obtienes 2. Ese 2 al final corresponde a una potencia con respecto al valor que te dé acá abajo. Recuerda, vamos a suponer que aquí te dio 2, ¿ok? Pero ese al final es una potencia. Seguimos. ¿Cómo obtenemos acá abajo? Este es un valor, único valor, es un solo valor. Ese más 1 no significa que le vas a poner más 1, solo es una distinción. Entonces, este es un solo valor y este es un solo valor. Es decir, defines aquí un valor y aquí también y haces una división. Vamos a suponer que te da 5. Entonces, aquí te dio 5 y este 5 lo vas a elevar al resultado que te dio acá arriba. Habíamos dicho que suponiendo que nos dé 2. Entonces, suponiendo que aquí nos da 5 y aquí nos da 2, significa que el valor aquí 5 lo tienes que elevar al cuadrado. Entonces, el resultado que te dé aquí, te comento, es la potencia a la que tienes que elevarla, en este caso, el valor que te dé aquí. Y una vez hecho eso, todo esto, lo que ya te dé, lo vas a multiplicar por este valor. Y ya, se acabó. Entonces, restas, divides, te esperas que te dé una potencia, haces la división y luego lo elevas. Y todo eso luego lo multiplicas. Y se quedó. Ahora, bueno, ¿qué es cada uno de sus valores? ¿Qué es de X? ¿Qué es de Y? ¿Qué es de Y más 1? ¿Qué es PI? ¿Qué es X? ¿Y qué es PI más 1? Bueno, ¿qué es cada uno de ellos? Vamos a ver. ¿Y se va entendiendo o no? Bueno, yo espero que sí, ¿verdad? O sea, bueno, aquí ya se tiene la misma tabla,
pero ya nada más con los datos necesarios, que es la abertura de malla y el porcentaje de peso. Es como cuando hacen la interpolación común, ¿sí? Buscas un rango más cercano. Nosotros necesitamos el 80% de paso. Entonces, mi base para deseleccionar en qué rango, me tengo que ir de lleno primero con el porcentaje de paso. Entonces, según el porcentaje de paso que yo necesito, es como selecciono yo mi rango. Entonces, mi rango va a ser 79.6 y 87.59, porque en ese rango se encuentra el porcentaje de paso que yo requiero, que es el 80%. Es como cualquier interpolación, así es como yo selecciono mis datos. Y una vez que ya tengo seleccionado el rango del porcentaje de paso asociado al 80%, pues la abertura de malla pues solo es como que, ¿qué valor le corresponde? Por ejemplo, para un porcentaje de paso de 87.59 le corresponde una abertura de malla de 19.1. Para 79.6% porcentaje de paso le corresponde una abertura de malla de 12.7. O sea, repito, solo es como cuando interpolas, buscas el valor, el rango. Hasta ahí se entiende. Ok, ahora lo vamos a definir en términos de la fórmula, porque tú necesitas DI, PI, X, o sea, bueno, ¿qué es cada uno de ellos? DI, pues es una de las aberturas de malla, pero le vamos a llamar que es la abertura de malla, por decir, mayor. Y DI más 1 es la abertura de malla menor. ¿Qué es PI? El porcentaje de paso mayor. ¿Qué es PI más 1? El porcentaje de paso menor, con respecto al 80%, obviamente. Y entonces, vuelvo a retomar la fórmula para que la recuerden, donde digo que X es el valor 80, que es el que me están diciendo, 80%, pero no le llamo 80%, le llamo nada más 80. Entonces, si X es 80, de X pues es de 80. O sea, esto nada más es para que lo asocien. Entonces aquí tendría que ser de 80. ¿Cuánto vale DI? Pues ya le dije que es la abertura de malla menor, 19.1. DI más 1 es la abertura de malla mayor, 12.7. PI es la abertura, es el porcentaje de paso mayor con respecto al 80%. Y PI más 1 es el porcentaje menor, ¿sí?, con respecto al 80%. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues nada más sustituir aquí, 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 aquí y aquí. Por ejemplo, ¿cuánto valdría aquí, jóvenes? ¿Cuánto valdría aquí? ¿Aquí? Ok, muy bien. ¿Aquí cuánto valdría? Ok, entonces, ¿qué les va a tocar hacer a ustedes? Pues obviamente los cálculos. Adelante, a ver cuánto les da. Ya saben. A ver, vamos a ver. Perfecto. Diámetro 80, diámetro efectivo, abertura de malla que permite el paso del 80% del material, 12.96. Así es. Entonces, milímetros. Aquí hay una nota. Esta nota también es como que parte de la interpretación que no viene en el libro, pero que yo, al final dije, podríamos resumirlo en lo siguiente. Dice, como se observa, con el resultado de 80, es congruente con lo que se describe en la tabla. Es decir, una abertura de malla, voy a regresar un poquito, aquí, una abertura de malla de 12.7 milímetros permite el paso de 79.6 y yo quiero que deje pasar el 80%. Entonces la lógica es, si 12.7 milímetros me permite el paso de 79.6% y yo requiero que pase el 80%, la lógica es que entonces la malla tiene que ser más grande, ¿no? Para que permita el paso de partículas de mayor tamaño y se cumpla el 80%. Entonces dice, una abertura de malla
de 12.7 milímetros permite el paso del 79.6% del material, y el cual es mucho menor al requerido, que es del 80%. Entonces, una abertura de malla más grande, como de aproximadamente 12.96 milímetros, permitiría el paso del material del 80%, permitiría el paso del 80% del material a través de la malla. Es decir, si yo hago un poquito más grande la abertura de esa malla, posiblemente vamos a encontrar más material, ¿sí?, con ese tamaño, y por lo tanto ese material va a atravesar la malla. No sé si me explico. Es decir, miren, a ver, yo tengo una malla así, ¿sí? A ver. Y la abertura de malla es de 12.7 milímetros. Entonces, el material que pase por aquí, ¿sí?, tiene que tener un tamaño menor o igual a 12.7 milímetros. Y de ese material que tiene ese tamaño es 79.6%. Entonces, hay 79.6% de material que tiene el tamaño idóneo para que pase por una malla de 12.7 milímetros. Pero si yo agrando esta malla un poquito más a 12.96, entonces va a haber una cantidad de material adicional que pueda atravesar también la malla, es decir, el 0.4%. Entonces va a atravesar 0.4% más de material, ¿sí?, y con eso se cumpliría el 80%. Entonces quiere decir que 0.4% del material tiene un tamaño exacto de 12.96. O sea, vean todo lo que en su momento se puede ir interpretando. Que entonces tendríamos ahí material con un tamaño de 12.96. El 80% del material que se está tamizando tiene al menos un tamaño alrededor de 12.96 milímetros. Y el 20% del material que se está tamizando es más grande a 12.96 milímetros. Y ese vendría siendo el 20%. Bueno, entonces hasta aquí ahora ya se terminaría pues el problema. Ya no sería hecho al tanteo, o sea, ya se hizo de manera exacta. Y de hecho pues no estábamos tan alejados, porque ustedes decían que era alrededor como entre 2 y 13. Realmente es 12.96, o sea, casi los 13 milímetros que ustedes decían. Y hasta ahí terminaría el problema.